Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de desarrollo web en el canal A Programar. Hoy vamos a tocar un poco más en detalle el tema de los párrafos. Así que vamos a venir a Visual Studio Code, vamos a apretar Control N, vamos a seleccionar un idioma, vamos a escribir HT para HTML, Shift, signo de admiración, Enter. Vamos a cambiar el nombre del documento entonces a párrafos. Vamos a venir aquí, vamos a colocar un H1, vamos a colocar párrafos, entonces, y vamos a rever el tema de los párrafos. Los párrafos los poníamos, por ejemplo, con la letra P. Si nosotros ponemos P y apretamos Enter, estamos creando un párrafo, ¿sí? Si queremos colocar contenido para rellenar este párrafo y poder trabajar con él y ver cómo queda, tenemos una opción que se llama Lorem. Si nosotros ponemos Lorem y presionamos Enter, vamos a tener un texto, ¿sí? Un texto cualquiera que tiene un largo dado para que nosotros podamos ver cómo queda este texto dentro de este párrafo. Voy a guardar esto, Control S, vamos a poner entonces de nombre párrafo. Y apretar Enter, y ahora voy a hacer botón derecho y vamos a poner que lo muestre entonces en el navegador para que veamos qué es lo que tenemos hasta ahora. Lo voy a traer acá, ya lo tenemos ahí. Este es el párrafo que nos agregó entonces esta línea. Fíjense que no estamos viendo nada, ¿sí? Estamos muy lejos, nosotros tendríamos que venir hasta acá y todo este párrafo está en esa línea. Lo que podemos hacer aquí, cuando es así, que el párrafo es demasiado largo, es apretar la combinación de teclas Alt, Shift y Z, ¿sí? Y eso nos trae, digamos, nos coloca todo dentro de la ventana que tenemos abierta. O sea, nos hace que todo el texto quepa dentro del ancho de la ventana que nosotros tenemos. Si ustedes quieren ver todos los atajos de teclado, lo que pueden hacer es venirse a Archivo, Preferencias, y dentro de Preferencias pueden buscarse métodos abreviados de teclado y el atajo para esto es Control K y tienen todos los atajos de teclado aquí. Si quieren cambiar uno, cualquiera que quieran cambiar, ¿sí? Simplemente hacerle un clic encima, vienen aquí y ponen el nuevo atajo de teclado. Otra cosa que pueden hacer es venir acá, abrir una ventana y colocar Cheat Sheet Visual Studio Code y les va a aparecer en el primer resultado, y si no es en el primero, es en el segundo, el PDF, ¿sí? Esto es un PDF que ustedes le hacen un clic y se descargan un PDF con todos los atajos de teclado de Visual Studio Code. Este va a estar en inglés, pero si quieren pueden bajar un poquito y hacer en el slideshare.net, este está en español. Si ustedes hacen un clic encima, ¿sí? Pueden ver que acá tienen, son dos páginas, ¿sí? 1 y 2. Los tienen en español para poder descargarlos. Yo les mostré con el H1 que no importa los espacios que ustedes den aquí, ¿sí? Si ustedes dan varios espacios, estos no se representan en el documento como lo estamos viendo aquí arriba. Así que ténganlo en cuenta. Hay un problema con esto que se llama el problema del poema, o conocido como el problema del poema. ¿Qué sucede si ustedes tienen, por ejemplo, una etiqueta P y dentro de la etiqueta P ustedes colocan un poema? Voy a copiar uno. Fíjense que acá no se ve como un poema. Fíjense cómo se ve porque, como expliqué con el H1, la máquina lo que va a hacer es esto, interpretarlo como un párrafo y va a colocar una cosa al lado de la otra y yo no lo voy a poder ver de esta forma. Si yo lo quisiera ver de esta forma, no tengo otra que hacer uso de las etiquetas BR. ¿Recuerdan? Los break. Es aquí donde yo puedo usar los BR para que esto realmente se comporte, o sea, salte como a mí me interesa y que esto se vea entonces de esta forma. Pero existe otra etiqueta para poder demostrar, digamos, mostrar el texto de la forma que yo lo escribo, que es la etiqueta pre. Si yo escribo pre y presiono enter, ¿sí? Y si quiero acá voy a dejar un espacio y me traigo el mismo poema. Fíjense que me voy a traer el mismo poema, lo voy a copiar y lo voy a traer aquí. Observen que aquí el poema se comporta o se ve exactamente igual como se está viendo aquí. Vean que incluso respeta
esta sangría, ¿sí? Entonces, pre nos permite que nosotros podamos controlar dentro de un documento HTML cómo queremos que se vea, ¿sí? De qué forma queremos que se vea el texto, respetando exactamente igual que como lo estamos viendo, digamos, en el documento HTML, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago ese cambio, fíjense que lo vemos así. Esta separación que yo tengo acá es básica o es parte de la configuración de pre, ¿sí? Para con respecto al navegador. Vamos a ver más adelante que muchas de estas etiquetas son interpretadas por los navegadores estableciendo ya estilos. O sea, estas etiquetas, a pesar de que nosotros no lo estemos viendo, tienen establecidos, el navegador les coloca algún tipo de estilo. Por ejemplo, cuando yo tengo un H1, acá hay una separación que yo no la di, pero el H1 involucra esta separación con respecto al párrafo. Un párrafo se separa de otro párrafo, ¿sí? Con una separación que yo no la estoy dando. Sin embargo, acá existe una separación entre dos párrafos que existe. Yo no la estoy dando, yo no estoy indicando en ningún lado esa separación, pero sin embargo acá la tenemos. Esta es la interpretación que hace el navegador de las etiquetas HTML y sin que yo sepa, sin mi conocimiento o sin el conocimiento de ustedes, se les está aplicando lo que se llama un estilo. Si ustedes acá en la pantalla del navegador hacen botón derecho y ponen inspeccionar, ¿sí? Y esto le hacen clic en estos tres puntitos y lo ponemos que se muestre por abajo, van a ver que aparece esta suerte de consola, que son herramientas que nos permiten inspeccionar el documento que tenemos abierto. Fíjense que nosotros podemos, por ejemplo, si queremos, yo puedo venir a esta herramienta, ¿sí? Que me permite seleccionar un elemento, ¿sí? Hago clic en esta herramienta, me vengo arriba del párrafo y poniéndome arriba de esta palabra párrafo, que es un H1, ahí me dice que esto es un H1, ¿sí? Me da la medida de esta ventana, me dice el color que tiene aplicado, me dice que tiene una fuente de 32 píxeles, me dice que la fuente es Times New Roman y me dice que tiene una propiedad llamada margin y me dice que la propiedad margin está establecida en 21.44 píxeles, ¿sí? Toda esta información me da esa herramienta. Si yo me vengo a fijar acá en el estilo, esto es el estilo, esto es CSS, ¿sí? Esto ya me estoy metiendo con CSS, pero quiero que lo vean. Si yo le hago un clic encima, la selecciono, ¿sí? Al seleccionarla, fíjense que aquí abajo en estilos, y esto tiene que ver con CSS, me dice todo el estilo que este H1 trae aplicado. Me dice que este H1 tiene un display block, tiene un font size de 2M, ¿sí? Me dice que tiene un margen, ¿sí? Un margen que empieza con 0.67em y termina con 0.67em. Me dice que tiene un margen inline de 0 y de 0 y la fuente está en negrita. Font weight bold, me dice. ¿Ok? Como dije, estos estilos no los pusimos nosotros. Yo no creé un CSS, no configuré ningún estilo para que esto se viera de esta forma. Pero estos estilos vinieron, ¿sí? Están asociados con nuestro HTML. Están asociados con el navegador. El navegador, ¿sí? Mientras que yo no modifique el CSS, mientras que yo no le diga cómo quiero que se vea, el navegador por defecto va a reconocer, a tomar cada una de estas etiquetas y en base a la etiqueta que sea, le va a aplicar un estilo. Si yo me vengo, por ejemplo, a hacer clic otra vez en esta herramienta y ahora me vengo a seleccionar lo que es el pre, fíjense que me dicen que la etiqueta es pre, me dicen lo que mide, me dice el color, me dice la fuente y me dice que esta fuente ya no es igual que la otra, esta es una fuente monospace y me dice que tiene 13 píxeles. Si yo le hago un clic encima, me va a seleccionar acá abajo en estilos, me va a seleccionar entonces la etiqueta pre y me va a decir todas las propiedades que tiene activada, todas estas propiedades son CSS que tiene aplicada esta etiqueta pre. Y como vemos tiene otros estilos, ¿sí? Aplicados, la etiqueta, tiene otra fuente, tiene el margen aplicado de otra forma, ¿sí? Noten que cuando me pongo encima de la propiedad del margen me lo marca aquí, fíjense que me lo marca de color, ¿sí?
ahí me está marcando, esto es el margen, es la separación. Y cuando nosotros veamos CSS, cuando nosotros nos pongamos a jugar con el CSS, a programar en CSS y a modificar el CSS, nosotros vamos a empezar a poder controlar todas estas propiedades y a darles los valores que nosotros queramos para que el texto y todo lo que es parte de un documento HTML podamos controlar cómo se muestra, qué tamaño tiene, dónde se ubica y demás. Pero esto es estética, esto es CSS. Lo que quería que noten es que los navegadores, sin que nosotros sepamos, y para que, digamos, tengan un formato para arrancar, un formato predefinido para poder empezar, tienen ya cargado, digamos, por defecto, unos estilos o un CSS cargado por defecto que le aplica a cada uno de estos tags, a cada una de estas etiquetas. Y eso va a ser todo por este video. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad y los veo mañana en un nuevo video. Chau, chau.